grabado por Silvia Martínez para Despertar es Audiolibros. Las espinas del rosal. En el vasto escenario que he presentado a mis lectores y que abarca trozos de varios continentes, hay innumerables extractos y rinconcillos, al parecer inadvertidos, pero que el dramaturgo historiógrafo no puede ni debe dejar en el olvido. Tal ocurre con la Suisini Man Shiva, la reina Kobda de las orillas del gran lago Urán, al sur del cual estaba situado su dominio. Uno de los Kobdas que le habían dado como auxiliares al Odio, hijo mayor del príncipe Bayazid, caudillo de Man, le había dicho: «Tened en cuenta que la entusiasta aclamación de vuestro pueblo y el delirio de amor con que os ha proclamado su reina madre no es el término de vuestra misión en esta hora, sino el comienzo de una era de intensa labor en diversos órdenes». Fue así, a la verdad. Tanto Elia Mavi como Shiva eran espíritus originarios de Venus, nacidos en esa vida bajo la influencia de Marte. Algo debilitada por estar el astro un poco en descenso, circunstancias que hacían de ellos algo así como dos florones abiertos en luna menguante, llenos de belleza y suaves perfumes, pero con escasa resistencia para las heladas y los vientos. Ambos tenían gran amor dentro de sí, y ese amor los hacía a entrambos capaces de los mayores sacrificios en pro de obras grandes y bellas. Mas hay momentos, épocas y circunstancias en la vida física terrestre en que está demostrado que al lado del amor debe estar el razonamiento, sereno y lúcido, que sabe encontrar el justo medio en todas las cosas. El amor que de nuevo florecía con inaudita exuberancia en la tarde de la vida de aquellos dos seres, había dado libertad a los esclavos y abolido las torturas y la muerte, suavizado la existencia de los ancianos, los enfermos y los huérfanos. Cada 6 lunas enviaban un mensajero a la paz con noticias suyas, el cual recogía también la que sus hijas y Evana le remitían abundantes detalles y pormenores referentes a personas, acontecimientos que de seguro les interesaban, que Iber había sido proclamado Chalí de Tea y de Nairi por una singular combinación no buscada, sino acontecida de inesperada manera, que Abel se hallaba en Negadá por un breve tiempo, que el jardincillo de Shiva tenía otra asidua hortelana en una berecina del país de Arab, etc., etc. Todo iba catalogado cuidadosamente en un rollo de papiro, escrito durante varios días por Mavi, Elia y Evana, y colocado después en un tubo de cobre, era entregado al mensajero portador de pensamientos, de anhelos, de esperanzas y de caricias, a través de ríos y de praderas, de selvas y de montañas. Mas un día se vio llegar al mensajero de Shiva antes, cuando solo habían pasado 4 lunas desde su último mensaje. En el tubo de cobre venía encerrado un grito de angustia de aquella mujer pensativa y silenciosa, que tanto había padecido sin quejarse y que ahora parecía sentirse vencida por la grandeza y el poder. Kobda Rey, mago del amor, escribe a ella en un párrafo dirigido a Boindra: Sálvame de esta carga demasiado pesada para mí. Déjame ir hacia vosotros, porque los hombres de esta tierra no entienden el lenguaje del amor. Les abrí los graneros reales, les colmé de paz, de dulzura y de abundancia, y cuando todo lo han agotado y comienza la carestía, lanzan gritos de protesta en contra mía y han tomado en rehenes a Elia Mavi, amenazándome con arrancarle la vida si no acudo a sus necesidades. Les di cuanto habían ganados, grano y aceite, mas como se dieron a la holganza, sus campos no han producido, se ven amenazados por el hambre y se irritan contra mí. Boindra y su alto consejo deliberaron sobre lo que convenía hacer.
comprendieron que la dulce Man Shiva había dejado predominar su amorosa ternura y su compasión, pues en el mismo tubo de cobre venía otro mensaje de los Cobdas y firmado por Alodio, el Cobda notario del consejo, que decía así: Cobda Rey, Dios ha permitido que el pueblo mismo dé esta lección a nuestra buena reina, que sin saber el daño que a ellos y a sí misma se hacía, no supo nunca oponer la energía a las repetidas peticiones de sus súbditos, que habiendo encontrado fácil la acogida a todos sus deseos, han introducido grandes abusos en sus formas de vida. Nada habría ocurrido si los deshielos del monte Sagros no hubiesen sorprendido a los ganados en lo profundo de los valles. Obrad con entera libertad, pero a nosotros nos incumbe manifestar nuestra opinión en este asunto. Convendría imponer una reclusión de muchas lunas a los que han llegado hasta la amenaza y la abierta rebeldía, tomando prisionero a él y a Mavi para forzar a Shiva a complacerlos. Esto la llevaría a contraer una deuda con los países vecinos, que no todos son de la alianza, lo cual abriría las puertas de este dominio a razas cuya evolución está muy lejos, a la que los Cobdas soñamos hacer llegar a la humanidad de la hora presente. 2 días después, salían río arriba por el turbulento Ile de Quel 10 enormes barcazas de grano y aceite y otras tantas de carne y vino, mientras el mensajero corría por campos y selvas con el anuncio, a los fines de que Shiva enviara los camellos y asnos de carga a la orilla en que se haría el desembarco. Mas antes que las provisiones llegaran, la ciudad estaría rodeada por los arqueros de los países vecinos, hacia los cuales había salido mensajeros de prisa que a todo correr de sus cabalgaduras llevarían el auxilio necesario a la dulce mujer que había sembrado un rosal magnífico de amor y se veía enclavada en sus propias espinas. Los revoltosos, que no eran más que un puñado de holgazanes egoístas, hábiles para sublevar a las masas ignorantes, fueron aprehendidos por los arqueros mientras llevaban un pelotón de pueblo a pedir a gritos pan y vino a la reina. El pueblo asustado huyó dejando solo a 2 veintenas de hombres que eran los insurrectos, los cuales fueron conducidos ante el tribunal de los ancianos para ser juzgados. No queremos vuestra justicia, dijeron todavía con insolencia. Queremos la justicia de Susini Man Shiva, que es nuestra reina. Aleccionados los ancianos por los Cobdas audumblas, que a su vez tenían ya las instrucciones de Boindra y su consejo, les contestaron: habéis perdido el derecho a la piedad y al amor de vuestra reina, porque habéis abusado de ellos. Ahora tendréis que conformarnos con la justicia severa de este tribunal, que debe ante todo velar por la paz y el bienestar del pueblo mal aconsejado por vosotros. Y comenzó el severo interrogatorio. De él resultó que todos aquellos hombres llevaban sin trabajar desde que la dulce reina Cobda había puesto sus plantas en las tierras de su padre. Asiduos visitantes de los graneros públicos, habían burlado la vigilancia de los encargados en forma de hacerse pasar por inhabilitados para la labranza o el pastoreo de los ganados. Fueron recluidos por 40 lunas en los grandes pabellones talleres donde se labraban maderas y se pulimentaban piedras destinadas a las construcciones de hospicios, enfermerías y graneros que se estaban haciendo desde la llegada de Shiva a las orillas del lago Urán. Casi todos ellos pertenecían a esa clase de hombres que en aquellas remotas épocas no servían más que para contratarse como guerreros en ejércitos de tierra o de mar, sin amor a familia, patria o rey, puesto que tan pronto tenían un amo como otro. El abordaje a embarcaciones mercantes o el asalto a campo libre para robar ganados o sacos de grano de los previsores labriegos, que habían recolectado pacientemente el fruto de sus sudores, habían sido sus ocupaciones habituales. 40 lunas de trabajo constante y ordenado, decían los ancianos del tribunal. Les devolverá los hábitos de labor, tomarán aversión a la vida aventurera y acaso se transformen en hombres nuevos. Shiva se había reunido de nuevo con él y a Mavi, al cual suponía ella desesperado por la situación.
«Qué cuadro soberbio he pintado, Shiva, en los días de soledad a que me relegaron estos hombres», exclamó, cuando se desprendió de los brazos de su esposa, que lo miraba por todos lados y lo palpaba para cerciorarse de que no había sido azotado ni herido en ninguna forma. Y Elia Mavi, sin preocuparse mayormente de lo que había pasado, desarrollaba un gran lienzo que traía envuelto en una vara de cedro. Por una verde colina, al pie de la cual serpenteaba un arroyuelo, se veían caminar dos seres vestidos de blanca túnica que, subiendo a la colina, iban sembrando de rosales y espigas de trigo todo el campo que dejaban tras de sí. Una inmensa bandada de aves de rapiña les había salido al paso de una enmarañada selva negra, y a picotazos les habían desgarrado las carnes, y sus túnicas blancas tenían manchas de sangre. En lo alto de la colina les esperaba como una radiante desposada la sabiduría, que espantaba a los cuervos con estas palabras: «Idos, idos, sombras siniestras por tantos siglos como plumas negras tenéis, que acaso entonces seáis capaces de sentir la suavidad del amor». «¿Qué significa esto?», preguntóle Shiva, encantada de la magnificencia de aquel lienzo. «Significa que tú y yo hemos querido sembrar el amor entre los cuervos y ellos nos han devorado», le contestó Elia Mavi. «Todavía no, puesto que vivimos», exclamó aquella mujer, llena aún de optimismo y de fe. «¿No ves cómo el Dios del amor nos saca triunfantes de una nueva tempestad? Si todos en torno a nuestro fueran cuervos, Elia Mavi, estaríamos ambos viendo la luz del cielo en el fondo de nuestros ojos. Mira hacia la pradera del sur. ¿Ves esas negras siluetas que parecen árboles con movimiento?». «Sí, las veo», contestó Elia Mavi. «Son centenares de asnos y camellos cargados con grano y aceite que mandan nuestros hermanos del Éufrates para callar el clamor de nuestro pueblo». «Elia Mavi», exclamó Shiva, tomando las manos de su esposo, que miraba hacia la pradera como sin comprender lo que veía. «Somos sembradores del amor y el amor nos envuelve. Los cuervos vienen y se van con jirones de nuestra túnica y a veces con jirones de nuestro corazón, pero se van a hundirse en sus tinieblas mientras los hijos de la luz nos embriagamos en la claridad divina». «Tienes razón, Shiva, tienes razón. Romperé mi lienzo porque no es un reflejo de la verdad». «No, al contrario, él refleja una embestida de cuervos que nos han hecho temblar. Solamente debes tocar con tu pincel las alas de los cuervos en forma que parezcan precipitándose a la negra selva de donde salieron, como al influjo de la radiante luz de la sabiduría que les increpa desde lo alto de la colina». Y el hombre de las hojas secas, que había llegado a ser el hombre de la esperanza y del amor al lado de Shiva, la amada de su juventud, desgajó con su pincel las negras plumas que se batían poderosas, dueñas de las nubes y del aire, y la feroz bandada semejaba precipitarse en la pantanosa selva como azotada por un vendaval. Juntos leyeron el papiro enviado por Boindra desde La Paz. «Shiva, reina Kobda, extrae una vez más del fondo de todas las cosas lo más hermoso que hay en ellas. El amor es inseparable de la sabiduría. La sabiduría es prudencia, es justicia, es discreción. Antes de dar el pan y el vino a tus súbditos, pon en sus manos el arado y la segur, el hacha y el cayado, en forma que cada uno de ellos esté capacitado para producir por lo menos igual cantidad de lo que consume. Y os aconsejamos grabar en todas vuestras ciudades un bando grabado en láminas de piedra que diga así: en el país de Num-Maki solo habrá pan, aceite y vino para el hombre que sea capaz de producirlos con su esfuerzo y su labor. Los graneros reales solo se abrirán para los ancianos, los enfermos y los huérfanos. Con 40 lunas de trabajos forzados en los talleres de labrar la piedra y madera, será castigado todo hombre que se niegue a cultivar los campos y cuidar de los ganados. Shiva, reina Kobda del país Num-Maki, hacedlo así, hermana nuestra, y que sea por piedad y por amor que obréis en tal forma, pues con ello conseguiréis educar a las masas en los hábitos de virtud y de trabajo. 10 mujeres Kobdas irán desde Negadá para ayudaros a dignificar por medio del trabajo
a la mujer de vuestro país, considerada como en todas partes objeto de placer en vez de alma de inmortales destinos. Que el Yamavi sea el báculo en que os apoyéis durante esta ruda y laboriosa jornada. El nombre de Boindra y de todos los cobdas del Alto Consejo ponía fin a este grabado en el rollo de papiro que guardado en un tubo de cobre llevó el mensajero. ¿Veis?, le decían muchos de los caudillos y jefes que la rodeaban. ¿No os decíamos nosotros que el bajo pueblo es bestia que necesita el rigor? Si no siente el peso de la cadena, se levanta como oleaje de un mar furioso, porque interpreta como miedo la piedad y dulzura que le dispensan. Y pugnaban por implantar de nuevo la esclavitud y las humillantes y crueles torturas usadas como medios de corrección para los holgazanes y los revoltosos. Shiva celebró consejo con sus audumblas y pidió a los caudillos 6 lunas para restablecer el orden y obligar a trabajar a todos los que hasta entonces se habían resistido. La primera medida fue la de fijar el bando en láminas de piedra en todos los sitios frecuentados por el pueblo. La segunda, establecer 2 formas de trabajo para los labriegos y pastores, o debían trabajar en los campos fiscales o de la corona, y entonces el Estado los mantenía, o debían cultivar el campo que se les asignaba en particular, con ganados y herramientas de labranza, de los cuales eran depositarios y usufructuarios durante 20 lunas. Tal plazo era renovable con la sola condición de que el pastor o labriego contribuyera con un tanto de lo producido al ganado o a los graneros destinados a la manutención de los ancianos y de los enfermos, de los huérfanos y de los arqueros que guardaban las fronteras. Y Shiva comenzó una audiencia diaria para todos los que hasta su llegada habían sido esclavos. No contaba con más ayuda que la de su esposo, sus audumblas cobdas y 3 de los ancianos que formaban su consejo. Los caudillos que por voluntad mía os dieron libertad, les decía Shiva, os quieren prender a la cadena nuevamente. He pedido 6 lunas de plazo para que demostréis con hechos que sois dignos de ser considerados como hombres y no igualados a las bestias de carga. Vuestra man Shiva quiere veros libres y dichosos, pero no puede hacerlo sin vuestro concurso y apoyo. Os habéis dejado arrastrar por esos 40 revoltosos incapaces de vivir bajo el orden de una ley, que no formaron familia para no esforzarse en mantenerla, que no tienen patria ni rey para no ligarse a deberes de ninguna especie. Si vosotros queréis habitar Nummaki, libres y felices en la abundancia y en la paz, con que el Altísimo premia el esfuerzo y la perseverancia del labriego y del pastor, demostrad a vuestra man Shiva que sois merecedores de la defensa que ella hará de vosotros ante los caudillos del país. Todos juraron fidelidad a las órdenes de su reina. Las mujeres con numerosos hijitos de diversas edades se echaban a sus pies llorando y clamando que no querían más ser esclavas y que les fueran arrancados y vendidos sus hijos. Defendednos, Susini, man Shiva, defendednos, que si los hombres no quieren cultivar la tierra y pastorear los ganados, lo haremos nosotras y nuestros hijos. Y los parques y jardines y las praderas y los campos fiscales inmediatos a la morada de Shiva se vieron inundados de mujeres y de niños que sembraban trigo, lentejas y maíz, y podaban los cerezos y abrían acequias de riego y conducían los rebaños a los campos de pastoreo. Bien se vio que la campaña de los 40 revoltosos habían conquistado solamente a los hombres, y estos, viéndose abandonados por sus mujeres, cobijadas al amparo de la reina Cobda, que les llamaba al trabajo y a la paz, cedieron también, y antes de vencidas las 6 lunas de plazo, los cultivos y los ganados devolvían el 100 por 1 de los esfuerzos que se habían hecho. Y Shiva, llorando de felicidad, escribía a la paz su mensaje semestral, que comenzaba y terminaba con la misma palabra que a ella la llevara un día a reconquistar su dicha perdida. El amor es el mago divino que salva todos los abismos. Iber, el joven Chalit. Desde todos los países de la Gran Alianza corrían mensajeros hacia la paz. Diríase que ese nombre irradiaba esplendorosamente la calma y el sosiego
hacia todos los pueblos que formaban aquel vasto escenario en que la sabiduría cobda, como hada piadosa y buena, derramaba sus rosas y sus lirios. Yo quiero ser justo por encima de todas las cosas, escribía a Boindra, y ver el joven Chalid de Tea y de Nairi. Mas es tan difícil serlo sin desagradar a ninguno. Cada cual quiere para sí lo mejor. Ninguno dice basta a sus deseos ni pone límite a sus ambiciones. Todos acuden al Chalid para remediar sus males, mas ninguno piensa en el dolor del Chalid, por verse impotente por complacer a todos. Selimán y mis otros hermanos se colocan a mi espalda para resguardarme con sus consejos y su apoyo, pero todos exigen de mí la justicia y la equidad, y si la hago, según mi conciencia, contento a los unos y descontento a los otros. Oh Cobda Rey, amado y venerado Boindra, ¿no sería justo que este peso, demasiado para mi juventud y mi inexperiencia, fuese llevado por otros hombros más fuertes que los míos? Tal era la queja del alma de Iber, que nacido y criado en el nido tibio y dulce del hogar de Vana, bajo el amparo de los Cobdas, sentíase extraño entre seres que no siempre eran sinceros y leales, cuando ante él se inclinaban para saludarle. Su residencia habitual era Dapes, a donde hizo trasladar a Selimán y a algunos de sus compañeros desde la caverna de Gaudes, la cual quedó solo con 2 Cobdas ancianos, a la espera de que otros que debían de venir de Negadá para atender a los amparados en sus lazaretos y asilos de refugio. De un orden muy delicado era el principal problema con que tropezaba Iber para el gobierno y orden de sus pueblos. En el país de Tea había 2 clases de población: los mineros del monte Tauro, cuyo caudillo de nombre Irasis los gobernaba a su antojo, desde su caverna abierta a la principal entrada de las minas, y que estaba más o menos en el lugar en que muchos siglos después se formó la aldea llamada Tarsis. La otra porción de pueblo la formaban los pastores y labriegos, que escuchaban la voz de otro caudillo ganadero y agricultor de nombre Carquemis, que residía a pocas millas de la antigua Gutium. Las tribus mineras tenían sus aldeas subterráneas al estilo de las antiguas razas lémures, de donde descendían, mientras que los de las praderas abrían sus tiendas y levantaban sus cabañas a la luz del sol y al soplo de todos los vientos. 2 veces por año acudían a los grandes mercados de Dapes para hacer el intercambio de sus productos. Los mineros entregaban sus metales y sus piedras preciosas a cambio de cereales, aceite, vino, carne, grasa, lana y algodón. El intercambio ocasionaba frecuentes disputas porque cada cual valoraba en un alto precio sus productos. Casi siempre salían con desventaja los mineros cuya mercancía no era indispensable a la vida, y los de la pradera imponían su voluntad, toda vez que de sus productos necesitaban los mineros para sostener su vida. En estas contiendas llegaban a veces a tales extremos de enardecimiento y de violencia que cada día de mercado era día de sangre y de luto para muchos. Fue necesario que el Chalid en persona acudiera a presenciar y dirigir los cambios. En tal caso, desde el fondo del alma de Iber parecía levantarse la discreta y prudente Milcha, que preparó a Adamu y Evana para cimientos de una nueva civilización. Un día vio que los mineros volvían a cargar sus metales y sus piedras en la caravana de asnos, y mustios y sombríos se disponían a tornar a sus casas cuevas en los vericuetos de la montaña, sin llevarse ni un grano de trigo ni un odre de aceite. Vio a un viejecito que ni asno tenía cargar sobre su espalda encorvada un saco con listones de cobre y plata que había traído para comerciar. Con el dorso de su mano secaba el sudor de su frente y una que otra lágrima que se deslizaba silenciosa por su barba cana. Iber se acercó a él. «¿Por qué os vais entristecidos todos los mineros?», le preguntó. «¿Y vos quién sois que me lo preguntáis?», dijo el viejo. «Soy vuestro hermano, el Chalid». Al anciano se le resbaló el saco hacia atrás y se echó a llorar como un niño. «Chalid», le dijo entre sus sollozos,
Los agricultores y los ganaderos se han confabulado para arruinarnos poniendo un alto precio a sus productos. 7 lunas he tardado para extraer y purificar este saco de metal y quieren darme por él tan solo para abastecerme por 2 lunas. Tengo mi mujer anciana paralítica y 4 nietecitos huérfanos del último hundimiento que mató a mi hijo y mi nuera. Tened compasión de mí. Iber se oprimió el corazón con ambas manos porque le sintió como desgarrarse dentro del pecho. Esperad, le dijo, y corriendo hacia la caravana de los mineros que ya se ponía en marcha les gritó: Deteneos, soy vuestro hermano el Chalid, que acude a remediar vuestro mal. ¿Ha vuelto al país el príncipe Eliezer?, preguntaron algunos. No, pero yo que estoy en su lugar haré la justicia lo mismo que él. Estoy enterado de lo que ocurre, les dijo, cuando ellos se inclinaban ante él por respeto y hasta con temor. Y yo daré una lección a los que abusan de los dones del Altísimo. Descargad vuestra mercancía. Y llamando a uno de los hombres que administraban el erario público, interrogó sobre el valor de los metales y la forma equitativa de compra-venta respecto de los productos de los agricultores y ganaderos. ¿Habrá en nuestros depósitos bastante grano, aceite y vino como para comprar todo este cargamento?, preguntó a su administrador. Hay para otros 100 como este, le respondió. Compradlo pues. ¿Qué haremos con tanto metal si tenemos abundancia de utensilios, armamentos y enseres? Se hará intercambio con los de Nairi y con otros vecinos. Haced lo que os digo, ordenó Iber sin dar más explicaciones. Unas horas después, la caravana de los mineros salía cargada de todos los productos que ellos habían venido a cambiar por sus metales y piedras preciosas. Ya se iba perdiendo a lo lejos en el tortuoso camino y aún se oía el sonido gutural y casi inteligible de la extraña lengua que usaban los habitantes de las cuevas de la montaña y con que significaban sus bendiciones y adioses al gran Phil, gran hijo, del gran padre como ellos llamaban a Dios. La resolución de Iber causó grande descontento a los labriegos y pastores, pues echaba por tierra el pingüe negocio que habían pensado realizar. El príncipe Eliezer nos daba siempre la preferencia porque nosotros somos los que alimentamos al pueblo. Y porque ellos son mineros y no pueden comer sus metales y sus piedras, ¿han de morirse de hambre? Si vosotros fuerais los mineros y ellos los ganaderos y agricultores, ¿estaríais conformes de que ellos hicieran lo que vosotros hacéis con ellos?, les preguntó Iber con gran serenidad y dulzura. Nuestros sacrificios también merecen ser recompensados, contestó uno de ellos, y ahora nosotros tendremos que llevarnos nuestros productos. Con ellos estáis seguros de no padecer hambre y miseria, llevadlos. Es que necesitamos instrumentos de labranza y aparejos para nuestros elefantes y utensilios para nuestras casas, volvió a decir otro de los labriegos. Poned precio a estas mercancías, dijo Iber a su administrador, y conforme sea su valor, dádselo en cobre y plata según cada cual lo necesite. Y en adelante, cada vez que esto ocurra, seré yo el comprador de los unos y de los otros, y colocaréis en este mismo lugar, grabado en lámina de piedra, los valores que han de estipularse para los intercambios de productos. ¿Qué necesidad teníais de afligir a vuestros hermanos negándoles el sustento? ¿Por qué os dejáis dominar así por la avaricia y la ambición? En adelante seré inflexible con tal género de delito, porque asesinos sois como los piratas y los salteadores, si por hambre matáis a vuestros hermanos, y no dejaré que os volváis con vuestra mercancía, sino que os será quitada y cambiada al precio justo y equitativo, no al que quiere vuestra codicia. Habéis recibido del Altísimo el gran don de la paz. Estáis resguardados de todo peligro por los arqueros de la alianza que protegen vuestros ganados, vuestros campos y vuestras cosechas, que con tranquilidad recogéis en tanta abundancia y ya buscáis la forma de atormentar a los otros por la avaricia de mayores ganancias. Mereceríais que el Tidalá retirase la protección de sus arqueros y que de nuevo los gomerianos entrasen a incendiar vuestros campos y robar vuestros ganados. Por hoy pagadle sus mercancías, pero si esto se repite, tendrán que marcharse con las manos vacías, dejando cuanto han traído para ser repartido entre los menesterosos. Humillados, los labriegos y ganaderos aceptaron el intercambio con la fórmula estipulada por el administrador de Iber.
pero pensando en su interior que en adelante llevarían sus productos a otra ciudad más apartada, donde el severo Chalid no tuviese noticias de sus negociaciones. La energía desplegada por Iber en momentos determinados parecía ser superior a sus fuerzas físicas y tornaba a su casa agotado con el alma helada de frío y como si adentro de su pecho se ahogaran muchos sollozos, y arrojándose sobre su banco de reposo exclamaba: «Oh, los Cobdas líricos, los Cobdas hijos de la quimera y del ensueño, qué lejos está aún la humanidad terrestre del amor con que soñáis. La irradiación del Verbo de Dios ha adormecido por breves años los maullidos feroces del lobo hambriento, el odio que pugna por despertarse de nuevo para devorar a los hombres. Como si tal honda queja hubiera encontrado un eco en el alma de Selimán, su padre, se acercó a él en ese instante y sentándose al lado de Iber le dijo acariciando su cabeza: «Hijo mío, cuando un labrador recibe un campo para cultivar y todo él está sobrecargado de abrojos y de espinas, exclama abatido y desalentado: este trabajo es superior a mis fuerzas. ¿Cuándo podré ver todo este campo desbrozado y limpio? Pero si en vez de englobar en un vistazo todo el enmarañado zarzal, cuya inmensidad le espanta, divide el campo en tantas porciones como días tiene el año, y cada día llena su tarea trabajando de sol a sol, ¿acaso al cabo del año se encontrará con su campo desbrozado y listo para abrir los surcos y comenzar la siembra? El Altísimo te ha entregado a ti este campo, Etea y Nairi, y te lo ha entregado con partes limpias y sembradas, con sitios pantanosos y otros cargados de piedras estériles y zarzales que lastiman tus pies. Haz como aquel labrador, hijo mío, y divide tu campo en varias porciones, dedicando el tiempo que sea necesario para sanear cada porción de los animales dañinos y de la mala simiente que pueden adelante perjudicar tu plantación. Lo que hoy has hecho tendrás que hacerlo acaso por un tiempo más, y no solo en Dapes, sino en Gutium, en Padaram, en Boira, que son los principales mercados de intercambio de productos entre los agricultores, ganaderos y mineros. Los Cobdas líricos, como tú dices, viven y mueren cantando al amor, mientras van sembrando con sus obras por los campos de Dios, donde ponen su planta. Soñar por soñar es locura, es fantasía. Soñar para plasmar en obras grandes y bellas esos sueños, eso, hijo mío, es sabiduría, es creación, es realidad. Tú sueñas con una humanidad más buena en que los hombres no busquen despojarse los unos a los otros, sino al contrario, que el bien de los unos sea el gozo de los demás. Cobda eres y sabes como yo que a la humanidad terrestre han de venir todavía muchas generaciones de seres retardados en su progreso y algunos que van llegando recién de las inferiores especies. El globo terrestre es el campo de cultivo que ha puesto el Altísimo ante los ojos asombrados de la legión redentora del Verbo de Dios, y les ha dicho: desbrozadla, sembradla, regadla con sudor, con lágrimas y con sangre. Mucha semilla se perderá, pero será para su mal, no para el vuestro, pues que todo esfuerzo que aquí pongáis, cada gota de llanto, cada gota de sangre, cada desgarradura de vuestro cuerpo en las espinas del camino, vibrarán intensamente en mí mismo y creando irán el aura grandiosa de amor y de luz con que os iréis vistiendo para la hora del festín. Así piensan los Cobdas líricos, hijos de la quimera y del ensueño, según tú decías, mientras con el hacha y la segur van abriendo caminos y derramando semillas y apartando piedras enormes y abriendo acueductos de agua cristalina. Iber escuchaba a su padre en silencio y dejaba que su alma se bañara en el agua fresca de la esperanza, de donde esperaba salir renovado y fortalecido para continuar la jornada. Hoy, continuó Selimán, han llegado mensajeros de tu consejo de Nairi que vienen a recordarte otra porción de tu campo que está invadida de malezas. ¿Más todavía?, interrogó Iber incorporándose.
Oh Dios mío, qué buena es la vida silenciosa, oscura y desconocida en el fondo de un santuario Cauda, donde por todas partes canta el amor, donde la sinceridad y la simpatía hacen florecer los corazones en una juventud eterna. Calma, calma, hijo de Numu. Has tenido tu hermosa primavera en que has recogido las flores amilleres. Este es tu invierno, época de preparación de semillas y de tierra, en forma que al llegar de nuevo la época de los retoños, tus plantaciones comiencen a ofrecerte sus frutos. En el país de Nairi tropiezan con un serio problema que piden les ayudes a resolver. Como sabes, la ley de la alianza ha dejado muchas mujeres sin esposos y a causa de los trastornos causados años atrás por el desorden de los hijos de Etchebea y por la debilidad de éste, casi la mitad de los hombres fueron muertos o llevados en cautiverio a las tierras del mar Eritreo del Norte. La corrupción empieza a tender sus garras tomando como instrumento a esas mujeres, muchas de las cuales han malgastado la dote que les asignaron los maridos al separarse de ellas, y las unas por bajeza propia del ser, las otras por hambre, comienzan a caer en abismos de corrupción o emigran hacia otras tierras huyendo del trabajo y buscando la vida fácil y alegre. Bien comprenderás que todo esto requiere una medicina enérgica y eficaz. ¿Dónde estará tal medicina? ¿Dónde?, exclamaba el joven Cauda aturdido por el peso de sus grandes responsabilidades. Oh Boindra, ahora comprendo recién cuán grande eres entre la inmensa legión de los espíritus de Dios. Los hombres ambiciosos y ciegos juzgan fácil tarea la de llevar pueblos hacia los altos destinos marcados por la providencia y luchan por ser colocados en lo alto de la torre de marfil, donde ofrecen blanco a todos los vientos. Oh, el vértigo de las alturas, cuán peligroso es para las almas pequeñas como la mía, pobre mariposilla que rompe sus alas al choque de una brisna de paja. Ahora come, hijo mío, díjole Selimán, viendo que un joven criado introducía los alimentos y disponía la mesa en el centro de la habitación, pues el chalid continuaba sus costumbres de Cauda y comía solo en su propio aposento. Después, continuó el anciano, iremos a la concentración espiritual de la noche donde tú beberás luz y energía para resolver mañana lo que ha de hacerse. Conociendo yo que hoy habías gastado mucha, dije a los mensajeros que mañana le recibirás, con que, hijo mío, a soñar como sueñan los Caudas, con divinas creaciones que plasman después en medio de la humanidad. Hasta luego. Padre, pasada la concentración te visitaré en tu habitación y juntos plasmaremos lo que he de resolver mañana. ¿Convenido? Convenido, ya sabes que tienes en tu padre un decidido cooperador en tu obra. Se separaron para reunirse luego en el más profundo silencio en la concentración de la noche que se hacía en todos los santuarios y refugios Caudas a las 3 horas de haberse puesto el sol. Iber y Selimán llamaron tenazmente con el pensamiento a sus hermanos de Negadá, entre los cuales se hallaba Abel, y a sus hermanos de la paz, entre los que se hallaba Boindra. En la onda sutil del amor puro, sin egoísmos y sin bajezas, los pensamientos se encontraron, se confundieron y se iluminaron de intensa claridad. El pensamiento de Iber tendió su vuelo hacia una época remota, a un país del continente atlante que se llamó Orozuma, y que entonces dormía sueño profundo en el fondo del mar. Todo era paz, sosiego y quietud, porque Anfión, el Rey Santo, conducía a su pueblo iluminado por la sabiduría y el amor. Los países vecinos, continuamente en guerras de despojo y exterminio, veían diezmada su población masculina en forma tal que el hambre y la corrupción hicieron presa en las mujeres y los niños, que en gran cantidad emigraban a la bella y riente Orozuma, donde se vendían por una cestilla de pan o de frutas, y se prestaban a las mayores bajezas a cambio de saciar su hambre. El rey lo supo y bajando a la gran plaza pavimentada de piedras blancas y rojas, llevando a su lado a Odina, su dulce esposa, hizo llegar hasta él a todas las mujeres extranjeras que en gran número habían invadido sus poblaciones y sus ciudades. ¿Qué os pasa en vuestro país que huís en bandadas como palomas perseguidas por los buitres?
Daiván, Daiván, dueño que era el tratamiento que se usaba para los reyes, gritaban ellas. Nuestros maridos, nuestros hermanos fueron muertos en guerra. Estamos solas en el mundo, somos carne que todos pisotean y ultrajan. Sabemos que eres piadoso y justo. Ampáranos, Daiván, y seremos vuestras esclavas para toda la vida. Anfión buscó los ojos de Odina y los encontró próximos a llorar, y del fondo de su propio corazón se levantó como una oleada de amargura que le clamaba piedad, más intensamente aún que aquellas infelices mujeres. Entre él y Odina formaron un consejo de ancianas y viudas laboriosas y honestas para enseñar a aquellas mujeres a hilar lana y algodón, a fabricar abarcas de piel de diversos tamaños y a varias clases de labores adaptables a su sexo y condición. Obedeced, les dijo, a estas ancianas que os mandan y cuidan en nombre mío. Sed buenas y laboriosas y os prometo que estaréis contentas de este siervo del Altísimo, a quien habéis pedido amparo y refugio. Y cuando vio que habían tomado amor al trabajo y al orden, llamó a todos los hombres de su país que por diversas contingencias de la vida no tenían esposa y les dijo: Id al refugio de las extranjeras y elegid entre ellas una compañera de vuestra vida, una madre laboriosa y honesta para vuestros hijos. Yo doy a cada una de ellas en dote una porción de tierras de labranza, que cultivaréis para sacar vuestro sustento. En cada porción de tierra está ya levantada una cabaña provista de grano, aceite y vino, que os bastará hasta que la tierra os rinda el fruto de vuestro esfuerzo. Y 260 hogares encendieron su fuego y cocieron su pan en aquel campo poblado de pequeñas cabañas, florecidas luego de niños como rosas en primavera. Y aquel campo fue llamado Tierra de Clemencia, y su extensión era tal que un hombre caminando todo el día no alcanzaba a llegar desde uno al otro extremo. El pensamiento de Iber se detuvo en su vuelo, y se encontró de nuevo en la callada penumbra del recinto de oración al lado de Selimán, su padre, que le acompañaba según lo convenido. Cuando se hizo la luz, ambos salieron a la columnata del pórtico exterior, y el joven Kobda, con la mirada radiante y el alma llena de optimismo y de esperanza, dijo a su padre: «Traedme al amanecer a los mensajeros del consejo de Nairi, porque el Altísimo ha inundado mi mente de luz y creo tener ya el secreto de la paz y sosiego para todos». «Gracias a Dios, hijo mío. Ahora eres un Kobda que sueña y canta al amor para plasmar en obras grandes y bellas lo que has bosquejado en tu sueño. Que la paz sea contigo». Noche de sosiego, noche de paz y de serena confianza para Iber, el joven Chalid, porque había buscado en la infinita grandeza de Dios el secreto de hacer la felicidad de aquellos que le fueron confiados, y la grandeza de Dios le había respondido con ilimitada generosidad. Y cuando días después se trasladó a Nairi para acudir a la necesidad de aquel pueblo, resolvió el grave problema tal como lo había resuelto siglos atrás Anfión el Rey Santo en un país de Atlántida llamado Orozuma, que dormía un sueño profundo en lo más hondo del mar. Y los Kobdas sensitivos de Negada y de La Paz comentaban al día siguiente de aquel en que una formidable y sutil onda telepática les había puesto en contacto. Nuestro hermano Iber acaba de obtener una gran victoria sobre el egoísmo y sobre sí mismo. El desaliento y el pesimismo han huido para siempre de él, que será en adelante el hombre de la esperanza y de la fe. El peñón de Cindy. Bien recordará el lector que al llegar a Vela Negada se celebró aquella asamblea de consulta espiritual en que un Kobda anciano llamado Mauro recabó de sus hermanos un consejo y expuso el difícil caso por que atravesaba, luego el desdoblamiento espiritual y la tranquila desencarnación de los tres que habían tomado la palabra y cuyas vidas físicas solo esperaban la presencia carnal del Verbo de Dios para esfumarse en la inmensidad. El segundo de los dos que emitieron su consejo y cuyo nombre era Benid Abad, era el antepasado de Surima y a la vez reencarnación de Bet Emis,
el más jovencito de los 10 fundadores de la institución. El mensajero que saliera de Negadá a llevar a los hijos la noticia de la desencarnación del anciano, encontró a la entrada del Mar Bermejo una delegación del país de Arab que se encaminaba a la ciudad sagrada de los Cobdas a fin de averiguar lo ocurrido. El hijo aquel, que fue condenado por su padre a 80 lunas de reclusión en el peñón de Sindhi, tan profundamente había reconocido su error y la justicia de su padre, que no quiso abandonar más aquel escabroso lugar de expiación para los delincuentes, entre los cuales permaneció instruyéndolos en la ley que su padre le había enseñado. Una noche, mientras dormía en su caverna, vio en sueños a su padre Beni Abad, que le decía: «He dejado mi cuerpo por lo que llamáis muerte, y tu arrepentimiento sincero y profundo me ha traído hacia ti a decirte que el Altísimo recibe con amor la obra que realizas y la cual te lavará las llagas que dejaron en tu alma tantas lágrimas como has hecho derramar en los días sombríos de tu grandeza material». Avisado su hermano, el jefe de la tribu envió mensajeros para comprobar si era realidad. Este territorio no era en aquella remota época lo que después ha sido en el correr de los siglos. Su configuración geográfica era muy diferente. Los dos profundos golfos con que entra el Mar Rojo por uno y otro de la Arabia Pétrea se unía a la altura de Sion-Geber, formando un inmenso lago en lo que fue después el desierto de Parán. La Arabia Pétrea quedaba pues como una inmensa isla de imponentes moles de montañas, en cuyos valles profundos y erizadas gargantas vivía un numeroso pueblo semisalvaje, entre el cual lo más culto habitaba el valle del Sindhi, al pie del peñón de ese nombre, y formaba la gran tribu que había sido de Beni Abad, sobre la margen oriental del anchuroso brazo con que el Bermejo lo circundaba. Informados los Cobdas de Negadá de lo que ocurría en el peñón de Sindhi, resolvieron marchar hacia allá 10 de ellos, para lo cual debían embarcarse en Soán, Damieta, siglos después, desde donde podían llegar hasta el punto de su destino. Se acercaba a la vez la hora del regreso de Abel a las orillas del Éufrates, y siendo más peligroso aún el camino del desierto de Sur, antiguo mar de Carnaín, que en muchas épocas del año se tornaba pantanoso y de arenas movedizas. Todos opinaron que debía marchar en el mismo velero que llevaría a los Cobdas hasta el peñón de Sindhi, desde donde le conducirían a Sion-Geber, para que con las grandes caravanas de mercaderes pudiera llegar sin tropiezos a Urcaldia, a pocas millas de La Paz. 7 veleros anclados al pie del vetusto muelle de piedra que bajaba desde el santuario hasta el mar anunciaban a Abel que algunos centenares de Cobdas se disponían a acompañarle hasta Soán, donde debían hacerle una entusiasta acogida como representante del Tidalá de la Alianza. El joven Cobda se sentía débil para resistir la inmensa oleada de amor que sus hermanos habían de exteriorizar en el momento de la partida. «Es tan formidable la corriente de amor de Negadá que no me siento con fuerzas para resistirla», exclamaba en sus diálogos íntimos con el Pangrave. «Tengo en el Éufrates mis padres, mis hermanos, los seres todos entre los que he nacido, puedo decir, pero creedme, Pangrave, que parece arrancarse algo de mí mismo al partir de aquí. Partamos antes de la salida del sol, porque si escucho de nuevo el himno del amanecer de ese día, creedme, Pangrave, no partiré más, y sé que debo partir». Más imponente apareció ante Abel la silueta grisácea del gran santuario, cuando aún bajo las últimas sombras de la noche bajaba la escalera de piedra de aquel embarcadero secular. Aldis, en silencio, igualmente emocionado, caminaba a su lado. Le seguía el Parajome, único conocedor del secreto, y los 10 que debían embarcarse juntamente con Abel y Aldis. Al abrazar en silencio Adonai al joven Cobda, encarnación del Verbo de Dios sobre la tierra, el pensamiento habló todo cuanto cayó la palabra, y con el pensamiento puro, sutil, nítido, aquellas 2 almas que se amaban dialogaron. «Hombre luz, sé que bajo esta forma material mis ojos no te volverán a ver. Adonai,
Cuando sobre esta tierra volvamos a encontrarnos de este magnífico santuario, no existirá piedra sobre piedra. En este mudo abrazo que coloca sobre el tuyo mi viejo corazón, se va el amor de todos los cobdas que quedan en Negadá. En este adiós, mudo y silencioso, queda, cerniéndose como brisa otoñal, mi cariño para los cobdas de Negadá, lámparas vivas que iluminan este templo de la sabiduría y el amor. Luego se oyó en la sombra descorrerse pesadamente la gran lámina de piedra que cerraba la entrada, y 12 siluetas grisáceas como la penumbra se deslizaron escalera abajo y desaparecieron entre el velero donde un marinero con un hachón encendido les alumbraba el pasaje. Abel tomó el hachón y lo apagó en el agua, para que su cercano resplandor no le impidiera la magnífica visión final del conjunto. En lo alto de la escalera de piedra, ya vagamente iluminada por los primeros resplandores del día, se veía la erguida silueta de Adonai que le despedía con los brazos extendidos sobre el mar como en una suprema bendición del amor. El velero levó anclas y las primeras notas del himno del amanecer resonaron en el santuario como a dioses incontenidos que bogaran también sobre las olas en seguimiento del hombre luz. El blanco pañuelo de Abel continuaba agitándose cual paloma impedida de volar y los brazos de Adonai seguían bendiciéndole hasta que la vuelta de la primera ensenada de la costa los encubrió a entrambos y para Abel solo fue visible la cúpula más alta de la torre central del santuario y para Adonai solo las olas ligeramente rizadas por el paso del velero que se llevaba el pensamiento divino hecho carne entre los hombres de aquella generación. Y el anciano Cobda, cayendo de rodillas sobre el sitio en que estuvo parado Abel por última vez al bajar la escalera, levantó los ojos al cielo infinito, ligeramente iluminado por la aurora que asomaba, y exclamó: Señor, Señor, por 30 días me lo diste y hoy me lo quitas, para llevarlo a otras regiones donde lo llama tu amor. Bendita, bendita sea tu voluntad soberana que así reúne las almas que se aman en ósculos breves y hondos para reconfortarse en el pesado viaje. Y Abel, con sus ojos entornados y apoyada su cabeza en el balaustre del velero, continuaba escuchando las notas melodiosas, suaves, dulcísimas del himno del amanecer que le llevaba a intervalos el céfiro matutino. Y ambos, el uno desde la escalera de piedra y el otro desde su barco, envueltos en la misma formidable corriente del amor y de simpatía, continuaban sin interrupción el diálogo de sus pensamientos puestos en contacto por ley de la telepatía. Quiero merecer de ti la gloria de sacrificarme todas mis vidas futuras, si tal sacrificio ha de conquistarte amadores, pensaba Adonai con su mirada perdida en el lejano horizonte hacia donde había desaparecido el velero que llevaba a Abel. En la infinita eternidad en que he de sumergirme pronto, mi alma no te perderá de vista, porque almas como la tuya necesita la tierra para alumbrar sus tinieblas. Pensaba Abel con su mirada fija en el oscuro promontorio formado por el santuario y el inmenso bosque que lo circundaba. Y 25 siglos después, Kisena Krishna adolescente encontraba en su camino a Bhagavad Veda, llamado el visionario, porque leía en la ruta de los astros y en las almas de los hombres, que le cobijó en su choza de las orillas del Indo hasta que el joven príncipe estuvo en condiciones de afrontar su misión pacificadora y justiciera de entonces, y fue autor, en parte, y compilador de aquellos viejos libros védicos que encierran los principios de la más antigua filosofía oriental, aunque desfigurada por defectuosas e inconsultas traducciones. Aún hemos podido conocer en parte los hombres de la actualidad. Y Bhagavad Veda pagó con la vida su silencio cuando, preguntando por el tirano de Madura donde se hallaba Kisena, el maldito, el insurrecto, el genio del mal, como le llamaba, el visionario solo contestaba: Atman le trajo, Atman le lleva hacia donde lloran y sufren los hijos de esta tierra. Solo Atman sabe lo que él es y dónde está.
y cuando le torturaban para arrancarle el secreto, solo respondía: Atman lo sabe, Atman lo ve. Atman guarda su secreto porque nadie merece saberlo y verlo. Y el hacha del tirano derribó aquella cabeza cuyos ojos, mirando siempre la inmensidad infinita, pasaban sin ver las miserias de la tierra y cuya lengua parecía no saber decir otra cosa que esta: lo que Atman ata, no lo desatan los hombres. Oh, los Cowdas, pensaba silenciosamente Abel, cuya emoción era aún demasiado fuerte para poder hablar. Alondras viajeras sobre esta tierra que no escucha vuestros cantos, ni sigue en el espacio la ruta de vuestro vuelo. ¿Qué tinieblas envolverán a los hombres cuando esos cantos se hayan apagado? ¿Qué cierzo helado secará todas las almas cuando el rocío suave de este amor no vierta más sus gotas de cristal sobre el dolor de la humanidad? Oh Cowdas, mágicas alondras del pasado y del presente, ruiseñores eternos venidos de otros mundos a los que habéis de volver. ¿Quién cantará como vosotros en el futuro de la tierra? ¿Dónde encontrarán al amor los pocos que lo buscan cuando la fiera humana terrestre os haya cegado a vosotros como a las espigas maduras para matar su hambre? ¿Dónde apagarán su sed de amor los viajeros del futuro cuando la bestia humana terrestre haya agotado con vosotros el manantial de agua cristalina que derramáis en tanta abundancia? Cowdas de la hora presente, que habéis iluminado el globo terrestre con resplandores de Venus, de Sirio, de Júpiter, de Alfa, de Vega, de Andrómeda, ¿quién sois? Y el pensamiento de Adonai, que le seguía desde la escalera de piedra, le respondía: los Cowdas de la hora presente, que hemos recibido tu claridad, hombre luz, somos tu mismo reflejo, un hilo de tu propio pensamiento, una vibración de tu misma armonía, una nota del himno divino que canta en ti desde hace muchos siglos y que cantará por eternidad de eternidades. Cowdas, que os habéis desposado con la sabiduría y la lleváis como una antorcha encendida en las tinieblas de esta tierra. ¿Quién verá vuestra luz si los hombres de este planeta son ciegos como de nacimiento? Continuaba dialogando Abel desde lo más profundo de su pensamiento. Alma divinizada en la luz, exclamaba pensando Adonai, como tú, daremos nuestra luz sin detenernos a pensar si los hombres la miran o no. Como tú, sembraremos sin pensar en recoger. Como tú, abriremos acueductos de aguas cristalinas y puras, sin pensar en que acaso los hombres pasarán de largo sin detenerse a beberlas. Como tú, dejaremos caer la simiente en el surco para que otros recojan la espiga madura. Oh Cowdas de la hora presente, ¿cómo habéis conquistado el magnífico secreto del amor y con él habéis trepado a esas cumbres? Siguiéndote a ti, durante siglos y siglos, el hombre ungido del amor, hemos conseguido matar el egoísmo, esa gran bestia que devoraba al amor. Cowdas desposados del amor, ¿quién es el amor? Decía el pensamiento de Abel como en un chispazo de luz que se escapa en llamarada. Ungido del Altísimo, tú eres un reflejo vivo del amor, y el amor es Dios, pensaba Adonai. Y si Dios es el amor, ¿cómo es Dios? Cowdas, ¿cómo es Dios? Hijo de Dios, conociéndote a ti, le conozco a Él, pues en ti le veo, le palpo, le siento. Dios es tú cuando vibras a igual intensidad de amor que la suya. Y el himno del amanecer terminó, y con sus postreros arpegios se rompió el hilo sutil y diáfano que unía los pensamientos a través del éter azulado y de las olas rizadas del mar, que besaba a la vez la proa del velero que conduciría a Abel y la vetusta escalera de piedra en que se veía erguida la silueta de Adonai. Pasado el mediodía llegaron a Zoán, donde vivían aún el viejo Audumbla, el hombre de la doble vista que había elegido a Boindra años atrás para que reemplazara al Chalida Hermesú en el gobierno de los pueblos del Nilo. La grandiosidad extraordinaria de la alianza y su benéfica influencia para la civilización
y el bienestar de los pueblos, denotaba claramente que aquella designación fue en verdad una inspiración de las inteligencias guías de la evolución humana. Contaba ya más de 90 años y Abel tenía empeño en conocerlo. El viejecito le abrazó como en un éxtasis de amor y de felicidad. Me voy contigo, luz de los cielos, exclamó cuando la emoción le permitió hablar. Abel y Aldis se miraron extrañados. Sí, me voy contigo para vestir la túnica azulada a mis 92 años y morir a tu lado en la paz. El Audumbla que ha de sucederme para inspirar al consejo viene contigo y él ha de quedarse aquí. Llamad a los cobdas que están en el velero que os conduce y yo señalaré cuál es. Cuando todos rodearon la tarima de cedro tapizada de piel de oso en que el viejecito pasaba sus días, grabando en tablillas enceradas los avisos extraterrestres que recibía o preparando conocimientos vegetales para aliviar a los enfermos, pobres y desamparados, él dejó a un lado lo que hacía para recibir el saludo de los recién llegados. Dice la Audumbla, anunció Abel, que él parte conmigo y que uno de vosotros debe quedar aquí en su lugar. ¿Cómo Audumbla? Interrogaron todos a la vez. ¿Cómo Audumbla? Respondió con firmeza el viejecito, y después de mirar unos instantes a los 10 cobdas de pie ante él, desprendió de su pecho la estrella de plata de 5 puntas, antiquísimo símbolo de la eterna luz que todo lo ve, que era la insignia sagrada de los Audumblas del Nilo. «Eres tú», dijo de pronto, señalando a un cobda de edad madura que era uno de los grandes sensitivos de Negadá. «¿Aceptas la voluntad divina?», volvió a decir el viejecito. «¿Y cómo puedo estar tan seguro de que vuestra designación para el delicado cargo está escrita en mi ley?», preguntó el cobda indicado. «Con la luz que Dios puso en ti mismo, mira un momento tu espíritu desnudo de materia, mira tu pasado y tu futuro». El mayor de todos los cobdas allí presentes era Aldis, y según la costumbre, a él le correspondía hacer las indicaciones oportunas. «Ayudemos a nuestro hermano Arbelo para que vea la voluntad de Dios», dijo Aldis, y todos prestaron el concurso de su pensamiento. «¿Qué ves?», preguntó después de un rato el viejecito con voz queda como un susurro, para no interrumpir la suave onda de silencio que se había formado, mientras el rostro del vidente, intensamente pálido, se veía surcado por 2 gruesos hilos de lágrimas. «Veo que fui chalí de Zoán hace más de 2 siglos, que cometí grandes injusticias con los que tenían derecho a mi protección y mi amparo. Veo que los 5 hombres que forman el actual Consejo de Gobierno fueron entonces los auxiliares que tuve en todos mis desaciertos. Por piedad, Audumbla, por piedad, no me pidáis que me ponga de nuevo junto a aquellos, porque será para mí mal y para el suyo», exclamó el cobda aterrado. «Justamente», dijo el viejecito, «porque antes fueron tus auxiliares en los desaciertos, es que deben serlo ahora en la sabiduría y la justicia. ¿No ves que tu ley te impele a deshacer hoy lo que ayer hiciste? Continúa leyendo el arcano divino que se abre para ti en este instante». Arbelo se concentró nuevamente. Vio que algunos del Consejo del Gobierno de Zoán tenían el propósito de avasallar a los numerosos pueblos del sur donde habitaba aquel caudillo que empezaba a redimir Solania, y extender también su garra hacia los pueblos semisalvajes de las montañas de Arab, ricas en maderas finísimas y de cuyas minas se podían extraer grandes riquezas. Vio que el viejo Audumbla, extenuado por la edad y el excesivo trabajo mental, percibía solo aquello que se plasmaba en un ambiente puro, sutil y elevado, mientras que le pasaban desapercibidos los pensamientos mezquinos, egoístas y rastreros. Vio más aún. Vio a la matriarca de Negadá que le miraba con sus dulces ojos suplicantes y le señalaba con su pensamiento al caudillo aquel, cuya alma le era querida. Había sido uno de ellos, un cobda extraviado en el camino que podía aún ser salvo. Vio que en las orillas del mar Bermejo había oculto entre las bahías de la costa un mercado de vidas humanas que estaba protegido por 2 de los hombres de confianza del Consejo de Zoán. Se vio por fin a sí mismo en una avanzada edad, desbaratando a tiempo una insurrección en Zoán con el fin de arrancar dicho país de la Gran Alianza, cuyo tidalá era Boindra. Puedo decir lo que la eterna ley me ha permitido leer,
Puedes decirlo que nadie te oye sino tus hermanos, le contestó al anciano. Todos vieron que la clarividencia era exacta, pues Arbelo nada sabía de los pensamientos de algunos del consejo, ni del incidente de Solania y el caudillo del sur, ni del mercado de esclavos que ocultamente funcionaba dentro del territorio de Zoán, que era nada menos que el centro y corazón de la gran alianza que había abolido para todos sus pueblos la esclavitud y más aún los derechos de compraventa de seres humanos. ¿Qué dices ahora?, volvió a insistir el viejecito. Abel tomó de aquellas viejas manos temblorosas la estrella de 5 puntas y prendiéndola en el pecho de Arbelo le dijo: Dios lo quiere así y tú no debes tener otra voluntad que la suya. Aldis y los demás caudas fueron de igual opinión y Arbelo, al dar a sus hermanos el abrazo de despedida, dijo a Abel y a Aldis: Llevad al tirador de la alianza la eterna adhesión y afecto del nuevo Audumbla de Zoán. Y vosotros, mis compañeros de misión, dijo dirigiéndose a los que con él debían ir a enterrarse vivos en las gargantas y quebradas profundas del peñón de Sindi. Sabed a qué distancia ocuparé mi lugar entre vosotros, a quienes seguiré desde aquí, donde quedo para apoyar todos vuestros trabajos por la paz y la fraternidad humana. Un momento después fue presentado al consejo el nuevo Audumbla, que designado por el anterior debía por ley ser aceptado, si ante ellos probaba ser clarividente e inspirado por los genios tutelares del país. Para no humillarlos, a cada uno le dijo al oído lo que plasmado en sus auras percibía, si la percepción era de carácter demasiado íntimo para decirla ante todos. Los que tenían recto y puro su pensamiento, que eran 3, bendijeron a Dios que tal Audumbla les enviaba. Los otros 2 disimularon satisfacción, pero ante Arbelo no pudieron ocultar que tal designación les causaba profunda inquietud. Mas se había hecho conforme a la ley y nada podían arguir en contra. A la mitad de la tarde el barco de Abel se hacía a la vela, costeando lentamente el estrecho que en aquella época unía el mar Grande con el mar Bermejo, estrecho llamado entonces Brazo de Ectán, y sobre el cual Boindra había hecho construir un enorme puente de piedras para facilitar el paso de las frecuentes caravanas y mensajeros que desde tierra adentro acudían a Negada. Y el viejecito centrado sobre su piel de oso en la cámara del velero decía a los caudas: 47 años estuve sin moverme de mi puesto en Zoán, donde sequé tantas lágrimas como las aguas de este estrecho, y cuando yo me quejaba a Dios de tal hartura de dolor humano, una voz interior me decía: en un día de dicha y de gloria para ti, navegarás con rumbo a un país de grandes montañas donde no ríos de lágrimas, sino ríos de sangre has de ver. Oh peñón de Sindi, cuántas veces te vi en mis largas cavilaciones. El corazón de los caudas misioneros se encogió de angustia, mas el velero continuó por aquellas aguas que se iban tornando amarillentas y rojizas a medida que avanzaban con rumbo al sur. Cielo y rocas. Era por entonces el país de Arab o Arabia Pétrea, de siglos después, una inmensa mole peñascosa que sobresalía en muchos metros sobre el nivel de las aguas, de que estaba circundada por todas partes en determinadas épocas del año. Los 2 golfos profundos, prolongaciones del mar Bermejo, formaban ángulo agudo en torno del país de piedra. Se unían, a veces como ya dijimos, cuando de tanto en tanto el mar de Carnaín, en su lucha secular para no ceder su dominio al desierto, hacía sentir su presencia en oleadas gigantescas que le traía el brazo de Ectán desde el Mediterráneo o Mar Grande. A estas tierras, en las cuales casi podría decirse que no se veía más que cielo y rocas, llegaba Abel pocos días después y su velero ancló en el pequeño puerto de Beni, que había sido construido por Beni Abad, mucho antes de vestir la túnica azulada. A unos 200 metros del puerto se hallaba la ciudad de Maraba, residencia del caudillo o jefe de tribu, que era, como se sabe, un hijo del anciano cauda Beni Abad,
fallecido en Negadá a la llegada de Abel. Las habitaciones eran en su mayor parte cavernas ampliadas hacia el exterior, con enormes bloques de piedra en los que estaban grabados con extraños caracteres, nombres, historias, tragedias y leyendas de sus habitantes. He aquí un archivo de las edades, decía Aldis, al observar tal detalle, algo más sólido y durable que nuestro archivo de rollos de papiro. Les llamó grandemente la atención la abundante repetición en los grabados de figuras de animales y los mensajeros que habían ido a Negadá y que volvían con ellos. Les explicaron que cuando Beni Abad fundó aquella ciudad y le dio el nombre de su primera esposa ya muerta, instituyó un galardón acompañado de muchos privilegios para todo hombre que hubiera exterminado más de 50 fieras de las que abundaban en la comarca, en tal exceso que hacían casi imposible la vida de los humanos. Y a esto se debía que el mayor elogio que se podía hacer de un habitante de Maraba era grabar junto a su nombre la figura de todas las fieras que había exterminado, conquistando de tal modo la admiración y la confianza del gran Marab, como llamaban al jefe supremo de la tribu, que les inscribía por tales hazañas en la lista de los grandes hombres del país. Se comprenderá muy bien que por tal sencillo sistema, Beni Abad había conseguido hacer de sus dominios lo mejor y lo más habitable de aquel inmenso promontorio de montañas que estaba entonces ocupado por 6 tribus, si bien la más numerosa y civilizada era la de Maraba. Inmensos rebaños de cabras habían sustituido a los dañinos animales salvajes, y los cerezos y las vides, los nogales y los castaños se habían levantado junto a los árboles resinosos pero sin fruto, que habían formado desde siglos la vegetación activa de aquellas montañas. El Marab recibió a los visitantes con todo género de consideraciones y apenas le fue confirmado el fallecimiento de su padre, llamó a su mejor grabador en piedra para que a la puerta de su morada, en el gran bloque que aparecía el nombre de Beni Abad, grabase la fecha de la muerte, el viaje en la media luna, según ellos decían, y pusiera además el máximo del elogio que de un habitante de Maraba se podía hacer. Armó el brazo de los hombres para exterminar todas las fieras del país. Y como apoteosis final, aparecía al pie de todo el grabado de un hombre disparando una flecha y tendido en el suelo todo un rebaño de fieras, entre las que sobresalían por su abundancia las hienas, los osos y los jabalíes. Y durante 10 días el pueblo acudió con antorchas y ramas de árboles a la piedra del primer Marab, el que llenó de rebaños y de fruto los flancos de sus montañas y de doradas espigas sus profundos valles, y acercó los unos a los otros con viables senderos abiertos en la roca viva. Estos hombres quieren unirse a tu hermano, gran Marab, dijeron los mensajeros al presentarle a los copdas, y piden llegar hasta el peñón de Sindi donde viven los cautivos. ¿Qué queréis hacer allí?, preguntó sobresaltado el Marab, pensando sin duda en que su hermano mayor quisiera tomar de nuevo las riendas del poder. Este joven, este anciano y yo, contestó Aldis, seguiremos viaje hasta el Éufrates al lado del Tidalá de la Gran Alianza, donde está nuestro destino. Pero estos 9 compañeros piden ayudar a vuestro hermano a redimir los cautivos del peñón de Sindi, en forma que no sean un peligro para la seguridad y el bienestar del país, sino un aumento de súbditos leales y útiles a esta comarca que vos gobernáis por voluntad de vuestro padre, nuestro hermano Beni Abad. Y con el aplauso del Chalí del Nilo, vuestro aliado y amigo. Uno de los mensajeros tradujo las palabras de Aldis y el Marab, levantándose de su estrado, fue a tocar con su mano el pecho de cada uno de los recién llegados, en señal de que les consideraba buenos amigos. Les dio un guía que les condujera hasta el peñón de Sindi y entregó a Aldis un billete de piel curtida en que grabó con su propia mano y con un punzón al rojo unos caracteres que en nuestra lengua diría: son los hermanos de Beni Abad, son nuestros aliados del Nilo, dejadles obrar con libertad. El Limo Abad, Gran Marab. Sin más tardanza el barco de los copdas se hizo a la vela, costeando siempre el gran promontorio y viendo sin detenerse las pequeñas aldeas de cavernas malamente transformadas en casa-habitación. El Limo, la primera aldea,
Era habitada por la tribu que antes de ser ascendido por su padre había rodeado al actual Marab. Dopase y Parano estaban también sobre la costa, a donde los habitantes salían al ver desde lejos el pabellón blanco con media luna de oro, signo usado por barcos en que navegaban amigos del gran Marab. También el amor ha comenzado a florecer aquí, decía Abel a sus compañeros, viendo la abigarrada multitud, vestidos casi todos de telas de fibra vegetal de color amarillo y verde, que agitaban ramas de árboles, hacían grandes inclinaciones de cabeza, y los ancianos extendían sus brazos sobre las aguas del golfo en señal de que bendecían a los viajeros. Al ver tales demostraciones demasiado elevadas para la escasa civilización que ellos suponían en aquellas poblaciones, dijo uno de los cobdas de la misión: ¿cómo se ve que por aquí aletea el alma grande y bella de uno de nuestros padres? Es el amor una llamarada tan intensa y viva que es imposible darle paso sin que deje bien marcada su huella, observó Abel, mientras Aldis y demás compañeros se entretenían en agitar sus pañuelos o sus gorros, respondiendo a los incansables nativos que, viendo ya alejado el velero, trepaban a lo alto de las rocas y de los árboles para hacer visibles sus demostraciones a los viajeros. Al llegar a Parano, donde habitaba una numerosa tribu de otro de los hijos de Beni Abad, llamado Parano Abad, fue necesario detener la marcha porque también en el mástil de la costa vieron el pabellón blanco con la media luna de oro, sobre los hombros de 4 fornidos hombres de oscuro color, y sobre un pequeño taburete estaba sentada una mujer toda cubierta de un manto negro. Es la viuda de Parano Abad con su hijo menor. Es esto el resultado de una horrible tragedia entre hermanos, de lo cual resultó uno muerto y el otro amarrado en una caverna del peñón de Sindhi, y sus hijas dispersas como hojas que se llevan el viento. Esto lo dijo el guía, entristecido por un terrible recuerdo. Sí, ya lo sabemos, respondió uno de los cobdas. Fue cuando nuestro hermano Beni Abad salió del santuario y vino a restablecer el orden y la paz. El velero ancló y la mujer y el adolescente subieron al barco. Abel no necesitó que nadie se lo dijera para comprender que aquella mujer era la madre de Surima. Tal era el parecido que había entre ambas y el niño, y no obstante ser la una de 21 años y la otra de más de 40. La mujer habló con el guía y él explicó: esta mujer dice que ella sabe que su hija menor Surima está entre las mujeres hermanas vuestras y pide que le sea devuelta. Abel no hubiera querido intervenir en este asunto por temor a despertar resonancias demasiado fuertes en su propio corazón, pero entre los que conocían aquella lengua, él era el más enterado de lo que respecto a Surima ocurría y habló. No depende de nuestra voluntad, sino de la suya. Ella era la esposa del príncipe Eliezer de Tea, que al separarse de sus mujeres en cumplimiento de la alianza, les dejó plena libertad en sus actos. Surima, vuestra hija, pidió al príncipe su esposo que le permitiera refugiarse entre nuestras hermanas, y ahí está con su hijita, vuestra nieta, que es una flor del cielo. ¿Deseáis mucho verla? La mujer, por toda respuesta, se echó a llorar amargamente. No lloréis, le dijo dulcemente Abel, que todo se arregla con buena voluntad. Todas mis hijas me fueron robadas y vendidas a los piratas. El mar me devolvió el cadáver de algunas de ellas, de otras no sé más, si vive ni dónde están. Y Surima, que ve todavía la luz del sol, olvida a su madre y busca vivir apartada de ella. Mi hijo mayor murió como su padre en defensa de su casa, y sola yo con este niño sigo mi vida amparada por Beni Abad el Grande, el bueno, el justo, el que sabe secar todas las lágrimas y hace brotar agua y trigo de entre las grietas de los peñascos. Los cobdas estaban profundamente conmovidos ante un razonamiento que no esperaban en gentes de aquella tierra. ¿Cuántas eran vuestras hijas?, preguntó de nuevo Abel. Eran 5, Surima la más pequeña, la más bella y la más incomprensible de todas. Las 3 mayores habían sido ya entregadas a sus maridos, que también murieron entonces. Oh, desgraciada madre, que a través de tanta sangre y tantas lágrimas hasta el sol me parece sangriento. Calmaos, calmaos, buena mujer, os lo pido por el amor de Surima, que vive y es feliz.
¿Qué hacemos?, preguntó Abel a sus hermanos, y antes que estos respondieran, el viejecito Audumbla dijo: «Llevémosla con nosotros hacia el Éufrates, donde está su hija. ¿Acaso es justo que siga padeciendo esta tortura?». «Así es, a la verdad», respondieron todos. «¿Pero quién gobernará este pueblo?». «Todo esto», respondió el guía, «está bajo la voluntad del gran Marab, que ha cuidado de que la viuda de su hermano y su único hijo fuesen respetados y queridos de toda la tribu. Pero él no le impedirá que ella vaya a reunirse a su hija si lo desea. El hijo sí que deberá quedarse, según mi parecer». Hechas las consultas del caso, la madre llamó a 2 fieles servidores amigos que habían sido de su marido. Estos hablaron con otros y al poco rato una veintena de hombres subió al barco. Ella sacó de entre sus ropas una gran cuchilla corva y de su dedo un anillo. Colgó de la cintura del adolescente la terrible arma, cuyo filo brillaba a la luz del sol. Le puso en el índice el anillo y, colocando la diestra de los 20 hombres alrededor de la cabeza de su hijo, les exigió un juramento de salvaguardarle hasta con su vida de todo peligro. «Que el Altísimo y el gran Marab os castiguen si sois perjuros», les dijo con solemnidad. Besó después a su hijo, el cual le habló de sus deberes y del sitio donde ella iba a reunirse con Surima para volver dentro de breve tiempo, según ella creía entonces. El adolescente fue llevado en peso hasta colocarle sobre el mismo taburete en que vino sentada la madre, y el velero de Abel siguió flotando sobre las aguas del golfo hasta ir a detenerse frente por frente al gran promontorio de aspecto imponente y trágico que por entonces llamaban el Peñón de Sindhi. Los hombres, casi desnudos y solo a medias cubiertos con trozos de pieles o de restos de telas ya sin forma ni color, daban a todo aquel conjunto un doloroso aspecto que helaba el alma de espanto. «Estos hombres buscan a Disabad», dijo el guía, respondiendo a sus interrogaciones. Un momento después salía de entre las cavernas un anciano de piel curtida por el sol, seco como un haz de raíces, que vestía una ropa larga de piel de cabra y un gorro de lo mismo. «Es este», dijeron todos los cobras a la vez, «pues tiene la mirada inteligente y viva de su padre. Tiene su frente, su estatura, su andar». «Salud y paz», dijo inclinándose, y después de haber leído el mensaje de su hermano: «¿En qué puedo serviros?». «Estos 9 hermanos de vuestro padre», dijo Aldis, «vienen a haceros de compañía en vuestra tarea de cultivar las flores del Peñón de Sindhi». Aquel hombre los miró con gran extrañeza. Parecíale increíble que hubiera seres felices que buscaran padecer por el bien de otros. «Pero, ¿sabéis acaso la vida que aquí se hace?», volvió a preguntar. «Sabemos que estáis vos solo cargado con un trabajo demasiado grande y venimos a ayudaros a realizarlo si vos lo permitís. Si el gran Marab os lo ha permitido, él os recompensará, porque yo nada tengo para pagarlos». Los cobdas se sonrieron. «De esta roca sacaremos la recompensa», dijo uno de los cobdas. «Vos no os preocupéis por ello». «¿No oíste decir muchas veces a vuestro padre Beni Abad extraer del fondo de todas las cosas lo más hermoso que hay en ellas?», preguntó otro de los cobdas. «Oh», exclamó Disa, «tanto se lo oí decir que hasta me lo dejó grabado en la caverna, que acabé por convencerme de que también de las piedras podía hacer brotar flores». «Quedad pues, que aquí estáis en vuestra casa», y sirviéndoles de guía les invitó al laberinto de sus grandes cavernas. «¿Sois muchos aquí?», preguntó uno de los cobdas. «Somos 270», contestó Disa, «entre los que hay hombres de 25 años y de 50 y de 60. «¿Y de qué vivís?», preguntó otro de los viajeros. «De la caza y de la pesca. Además, el gran Marab manda de tanto en tanto un barco de provisiones que nos cambia por pieles de las fieras que exterminamos y que nosotros mismos curtimos, pues hay entre nuestros hombres de diversos oficios. Verdad es que la mayoría gusta más de la holganza que del trabajo, pero él quiere comer aquí. Por fuerza ha de trabajar, aunque solo sea para alimentarse él mismo». En esta conversación estaban cuando el capitán del velero empezó a dar llamadas con su bocina y desde el puente hacía señales con su gorro. «Venid, venid, que la mujer quiere tirarse al agua», gritó con su gran vozarrón. Abel y otro cobda que con él venía conversando detrás de todos fueron los primeros en oír y los primeros en acudir. «Quedad vosotros aquí, que yo me voy con ellos», dijo Aldis, desandando el camino ya hecho.
¿Traíais una mujer con vosotros?, interrogó Disa extrañado. Sí, es una pobre viuda que va en busca de una hija que está entre los caudas del Éufrates. El hombre quedó silencioso y pensativo. Mientras tanto, el viejo Audumbla hacía inauditos esfuerzos para contener a la viuda de Parano, que dominada como por una crisis histérica lloraba y reía, dando a veces agudos gritos y luchando a la vez por arrojarse al agua. Dejadme, decía, me habéis engañado miserablemente diciendo que me lleváis al Éufrates y ahora os detenéis en Sindi, el peñón maldito, guarida de la fiera que me dejó sin esposo y sin hijos. Pérfidos, malvados embusteros, traidores, bien adivino que me traéis para entregarme a él y que arte en mí su lujuria de bestia. Abel llegó en tal instante y acercándose a ella y colocándole su mano en la frente le dijo con gran dulzura: Mujer, madre de Surima, cálmate, no arrojes más piedras sobre tu mismo camino, porque si así acostumbras a obrar, no podrás ver a tu hija ni ella podrá permanecer a tu lado. ¿Cómo has podido pensar que nosotros pudiéramos cometer tal infamia contigo? Es Disa, lo he visto, es Disabad, el que vendió a los piratas cretenses a todas las jovencitas de esta tierra sin hacer excepción de las hijas de su propio hermano. Y me habéis traído a la puerta de su guarida para infamarme, para enloquecerme de furor y de odio. ¡Oh, venganza, venganza! Sí, es Disabad, el hijo pecador del grande y justo Beni-Abad. Pero ni él te hará daño alguno, ni tú tienes motivo alguno para acercarte a él si tal repulsión te inspira, le dijo Abel sentándolo en un banco y colocándose él junto a la borda para impedirle realizar su intento. Aldis y el otro Cobda la rodearon también. El viejecito Audumbla, jadeante y agotado por la lucha sostenida con ella, había vuelto a su piel de oso y en su flauta de bambú ejecutaba una dulce y triste melodía con que solía él mismo ayudarse a formar el aura elevada y sutil en que con más facilidad percibía las verdades plasmadas en el plano astral. Mientras los Cobdas trabajaban mentalmente, Abel continuaba deshojando los pétalos de nardo de su tierna piedad sobre el deshecho corazón de aquella mujer, por cuya vida parecían haber pasado en tropel todas las furias del Averno. ¿Acaso es un consuelo para ti odiarle?, le preguntó. Él ha reconocido su pecado y tan amargamente le llora que, aún cumplida la pena impuesta por su padre, no ha querido salir más de este lugar, pues no se juzga merecedor de volver a habitar entre las gentes honradas. Mas con eso no recobro yo mi esposo ni mis hijos, respondió la mujer. Si apartas de ti el odio, yo te prometo que lo recobrarás. La mujer lo miró asombrada. ¿A los muertos también?, preguntó toda alterada y con la voz temblorosa. No hay muertos, todos viven. La única muerta eres tú, mientras alimentas en ti el odio y la venganza. Ni la vida ni la muerte son como te lo figuras, y si muere en ti algún día ese odio profundo a Disa, tu cuñado, entonces cumpliré mi palabra que te doy solemnemente en este instante, por el nombre de Surima, tu hija, a quien tú amas y yo también. ¿Qué palabra me has dado? La de hacerte recobrar a tu esposo y a tus hijos, muertos por causa de Disa. ¿Dices que amas a Surima? Sí, como a todas las almas que buscan al amor en mí. Pero ella no te amará, porque desde niña tenía el corazón todo lleno con un príncipe formado de luz de estrellas, que ella creía ver en todas partes y por lo cual se resistía a tomar marido cuando su padre le hablaba de ello. Es diferente la Surima de ayer a la de hoy, le contestó Abel, mas volvamos al punto de partida. ¿Quieres ser feliz el resto de tu vida y poseer de nuevo todo cuanto has perdido? Por piedad, no me hagáis desear imposibles, no despertéis esperanzas ya muertas. Lo muerto está y mi corazón sangra de nuevo al remover así sus heridas. Dejadme morir a mí también bajo estas olas rojizas, que acaso mis huesos vayan a encontrarse con los de aquellos que yo amaba. La melodía del viejo Audumbla y el pensamiento de los Cobdas y las palabras de Abel habían formado una suave onda de amor y de paz que parecía saturarlo todo de una infinita dulzura. La desventurada madre, de espaldas a la borda, apoyó en ella su cabeza y dejó caer sus lágrimas en silencio, como si desahogara en ellas todo el furor de su delirio, de su angustia y de su odio. Conocedores los Cobdas de todas estas alternativas de las almas agitadas por espantosas borrascas,
Comprendieron que aquella mujer repudiaba ya su exasperado furor y con grande ansiedad deseaba el sosiego y la paz. «Yo no odiaré más a Disa», dijo de pronto mirando a Abel, «porque quiero merecer de ti que me devuelvas a mi esposo y mis hijas. Ahora has derrumbado el muro que te separaba de ellos, mujer. La ley eterna es una sola y se cumple una vez más para ti», exclamó Abel con una energía y una fuerza que hizo sentir una poderosa corriente que vibraba con gran intensidad. La mujer se estremeció toda y, abriendo desmesuradamente sus ojos, extendió abiertos sus brazos en el supremo delirio del amor y exclamó: «Mi hijo, Parano Abad, mis 2 hijas muertas, justicia de Alá», y cayó desvanecida en el banco en que estaba sentada. «Creo que esta enferma empieza a curarse», dijo Aldi, cesando ya en la concentración espiritual que con tal fin habían realizado. «¿Cómo habéis cambiado el ropaje de esta mujer?», dijo acercándose el viejo Audumbla, guardando en su seno la flauta mágica. «¿Por qué decís eso?», le preguntó Aldi sin comprender del todo. «Pues porque en su delirio la vi toda envuelta en pesados jirones rojos y negros, y ahora está con velos verdosos como las aguas del Nilo y un sol rosado debajo del pecho». «El amor, Audumbla, el amor es el mago divino que salva todos los abismos», exclamó Abel, «y vos sos un gran conocedor de este secreto. ¿Acaso lo seréis mucho más en adelante?». La mujer volvió en sí, reflejando en su fisonomía gran paz y sosiego. «Me habéis hecho soñar con los míos», exclamó, «pero tan a lo vivo que me pareció palparles. Aunque sea un sueño, os lo agradezco igualmente. En el paraíso de Alá ellos están felices». Los otros Cobdas y Disa subían en ese instante al barco. Abel, que les vio el primero, salió a la escalerilla para explorar el terreno. «Disa», le dijo, «¿sabéis que la mujer que aquí viene es la vida de vuestro hermano Parano?». Lo había sospechado desde que vi el empeño con que todos parecían querer ocultarme lo referente a ella. «No me acercaré, no temáis, porque demasiado sé que debe odiarme con todas sus fuerzas. La hice tan desgraciada. Justamente para no atormentarme yo mismo más de lo que estoy, no quise salir de nuevo entre las gentes, porque cada madre, cada esposa, sería para mí como una flecha que partiera en 2 mi corazón». Y Disa dio un paso atrás para volverse. «No os vayáis, le insistió Abel, «que ella os ha perdonado. Dejadme marchar, solo, sí. Os ruego que le digáis que 2 hombres de mi confianza salieron hace 3 años en busca de sus 3 hijas, cuyo paradero se ignoraba, y tengo noticias de que están sobre la pista. La menor está entre vosotros en el Éufrates, y yo le hice llegar a la madre esta noticia. Las otras 2 fueron vendidas a caudillos de Irania, y pronto sabré a qué atenerme sobre el particular». Se oyó la voz de la mujer que decía con gran serenidad: «Dejadme que le vea». Disa se tornó lívido y, cruzándose de brazos, clavó en ellos sus propias uñas hasta arrancarse sangre. «Justicia de Dios», exclamó con sorda voz, dejándose caer como una piltrafa sobre la plataforma de la escalerilla. «Azoris», exclamó como en un estertor de agonía cuando vio la vida de su hermano parada ante él. «Ni las 80 lunas de cadena en la caverna, ni esta espantosa vida del peñón de Sindhi es para mí más terrible que tenerte a ti frente a mis ojos. Justicia de Dios, justicia de Dios». Y se arrastraba como un fiero león herido hasta tocar los pies de aquella mujer, sobre los cuales descansó su frente, y rompió a llorar a grandes sollozos, que resonaban en aquel silencio como si se desgajara un viejo abeto de la montaña. Ella, en silencio, se sentó sobre el pavimento y dejó correr también sus lágrimas sobre la enmarañada cabellera de su cuñado, mientras sus blancas manos pasaban y repasaban por encima de aquella cabeza hundida en el polvo como para no levantarse más. «Disa», dijo por fin Azoris, «he visto a Parano en mi sueño y para él ser feliz precisa que te perdone. He visto a mis hijos y a mis 2 hijas muertas en el mar y quieren que te perdone. El gran Beniabad, nuestro padre, me los ha hecho ver en el sueño. Él les cuida y les cobija y él quiere que te perdone y que olvide.
Voy a reunirme con Surima en el Éufrates, y junto a su dulce y tierno corazón acabarán por curarse mis heridas. Adiós, Disa, ya no te odio, ya no quiero vengarme de ti. Que la memoria de mis muertos nos sea querida a entrambos mientras seguimos el camino de la vida. No llores, Disa, que nuestros muertos viven. Disa levantó la cabeza y por vez primera después de tantos años se encontraron sus ojos, con aquella mirada que él temía más que a todos los relámpagos y rayos de las furiosas tempestades del peñón de Sindhi. Benditas sean tus palabras, Azoris, que vienen a matar el nidal de serpientes que se habían enroscado en mi corazón. Apretó la mano de su cuñada sobre sus labios y de un salto bajó a la orilla y huyó hacia su caverna. Ella se quedó mirándole y cuando no le vio más, los Kobdas le oyeron decir: antes que a Parano te amé a ti, pero una hija de pastores no podía ser esposa de un gran Marab. Cuánto te amó Parano y recibió la muerte por tu causa. Cuánto amaste a Surima y la vendiste al no ser amado de ella. Horror, qué maraña impenetrable es la vida, mucho más que impenetrable misterio es la muerte. Cautivos del egoísmo, cautivos del odio, exclamó Abel, respondiendo a las palabras de aquella dolorida mujer. De tal cautiverio se libertó Surima, Disa y ahora tú, Azoris. Cuando la mayoría en la humanidad se haya libertado como vosotros, será llegada la hora de la paz y de la dicha para esta pequeña estrella, apenas perceptible en el infinito concierto de los mundos que flotan en la inmensidad. La mujer le miró un instante, después se cubrió de nuevo con su negro manto y se dejó caer sobre un montón de cuerdas en el más profundo silencio.